¿Alguna vez has caminado por un cementerio al atardecer y has sentido que no estabas solo? ¿Has sentido el peso de 1000 miradas invisibles sobre tu nuca, el frío antinatural que no proviene del viento, sino de la tierra misma? Los cementerios son lugares de descanso, pero a veces, el descanso es perturbado. Son la frontera final entre nuestro mundo y el más allá, una frontera que, en ocasiones, se vuelve peligrosamente delgada. Lo que estás a punto de escuchar no son simples cuentos de fogata. Son ecos de sucesos que ocurrieron en suelo sagrado, momentos en que la santidad fue desafiada por horrores sin nombre. Hemos recopilado 10 testimonios, 10 encuentros con lo inexplicable, ocurridos en la quietud profanada de los camposantos. Prepárate. Apaga las luces si te atreves. Porque esta noche, vamos a cruzar esa frontera juntos. Estas son las historias de terror en cementerios. Historia 1, el espectro que seguía confesándose en un cementerio de Soria. En la provincia de Soria, donde el viento de invierno corta la piel y el silencio de los pueblos antiguos es más denso que la niebla, existe un pequeño cementerio adosado a las ruinas de una ermita del siglo XIII. El lugar es cuidado por un solo hombre, don Eladio, un sepulturero que heredó el oficio de su padre y cuyo rostro parecía tallado en la misma piedra fría de las lápidas. Eladio no era un hombre supersticioso, había visto la muerte en todas sus formas y entendía que, una vez la tierra cubría el ataúd, el trabajo estaba hecho. Pero el invierno de 1974 pondría a prueba su temple. Todo comenzó en noviembre. Las noches llegaban temprano, cubriendo el cementerio en una oscuridad casi total a las 6 de la tarde. Eladio estaba cerrando la pesada reja de hierro cuando la vio por primera vez. Era una silueta, inconfundiblemente la de una mujer, arrodillada junto a los restos del muro de la ermita, justo donde, según los registros del pueblo, había estado el confesionario hace siglos. La figura era oscura, como un recorte en la penumbra. Estaba de espaldas a él. Eladio, gruñendo por la imprudencia de la visitante, se acercó. El frío era intenso y supuso que era una viuda reciente, perdida en su dolor. Señora, dijo, su voz ronca rompiendo el silencio. Debo cerrar. Hace demasiado frío para estar aquí. La figura no se movió. Él se acercó más, a apenas 3 metros. La mujer estaba completamente vestida de negro, con un velo anticuado que le cubría el rostro. Estaba arrodillada sobre la tierra helada, inmóvil. Señora, ¿me oye?, insistió Eladio. Fue entonces cuando notó el primer detalle imposible. No había vaho saliendo de su boca, a pesar de que el aliento de Eladio formaba nubes blancas y espesas. Y entonces, la vio hablar. Sus labios no se movían, ni su cabeza, ni sus hombros. Pero un sonido bajo, un murmullo lastimero, comenzó a emanar de ella. No eran palabras, sino la cadencia de una confesión desesperada, un flujo rápido de susurros, pausas de angustia y más susurros. Hablaba sin mover los labios. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío recorrió la espalda de Eladio. Retrocedió lentamente, cerró la reja con un chirrido metálico y se fue a su casa, decidiendo que el vino caliente era más urgente que una viuda loca. Pero a la noche siguiente, ella estaba allí de nuevo. Mismo lugar. Misma posición. Mismo murmullo inmóvil. Durante una semana, Eladio la observó desde la distancia. La figura aparecía justo al ocaso y desaparecía antes del amanecer. Nunca se movía de ese punto exacto. La curiosidad venció al miedo. Una noche, armado con una linterna potente y un crucifijo de plata que le dio su esposa, decidió enfrentarla. La niebla era espesa esa noche, y el haz de luz de la linterna cortaba el aire húmedo. Se acercó. 10 metros. 5 metros. El murmullo era más claro ahora, pero seguía siendo ininteligible, un torrente de culpa. En el nombre de Dios, quien eres y que buscas, gritó Eladio, levantando el crucifijo. El murmullo cesó al instante. La figura se quedó quieta. Eladio se acercó lo suficiente para tocarla. Extendió una mano temblorosa hacia su hombro. Sus dedos no encontraron tela, ni carne, ni hueso. Sus dedos atravesaron la figura como si fuera humo frío. Eladio gritó y cayó hacia atrás, soltando la linterna. El haz de luz rodó por el suelo, iluminando la escena desde un ángulo bajo.
La figura oscura seguía allí, arrodillada, pero ahora, lentamente, giró la cabeza hacia él. No había rostro bajo el velo. Solo oscuridad, un vacío más profundo que la noche misma. Y de ese vacío surgió una sola palabra, clara y audible, en un susurro que heló la médula de Eladio: absolución. El sepulturero se arrastró hacia atrás, recogió su linterna y corrió. No paró hasta llegar al bar del pueblo, donde contó su historia entre jadeos, pálido como un muerto. Nadie le creyó del todo, pero pocos se atrevieron a acercarse al cementerio de noche después de eso. Eladio buscó en los archivos de la parroquia. Descubrió que, en el siglo XVII, una mujer llamada Isabel de Peñaranda había sido acusada de brujería y de envenenar a su esposo. Se dice que intentó confesarse antes de ser ejecutada, pero el sacerdote de la ermita, temeroso de la Inquisición, le negó la absolución y la maldijo. Fue enterrada en tierra no consagrada, exactamente en el lugar donde ahora se arrodillaba su espectro. Don Eladio pidió al párroco actual que diera una misa en el lugar. El joven sacerdote, aunque escéptico, accedió. Una tarde gris, con Eladio como único testigo, el sacerdote leyó los ritos de absolución sobre la tierra vacía. Mientras pronunciaba las palabras «Ego te absolvo», un viento gélido barrió el cementerio, y el murmullo desesperado se elevó una última vez, transformándose en un suspiro largo y tembloroso que pareció desvanecerse en el aire. La figura oscura se disolvió como tinta en el agua. Don Eladio nunca más la volvió a ver. Pero hasta el día de su muerte, juró que algunas noches, cuando el viento soplaba desde las ruinas de la ermita, aún podía olerse la culpa en el aire. Si esta historia te ha perturbado el alma, demuéstralo con un like. Y si quieres seguir explorando el lado más oscuro de los lugares sagrados, suscríbete y activa las notificaciones. El siguiente relato te espera. Historia 2. El ataúd que sangró durante una bendición en Veracruz. El calor en Veracruz es un ser vivo. Se pega a la piel, pesa sobre los hombros y convierte el aire en una sopa espesa. En el pequeño cementerio municipal de Boca del Río, el padre Anselmo, un hombre de fe curtida por décadas de pobreza y violencia, se preparaba para un entierro más. Era una tarde de agosto, tan húmeda que las flores del altar improvisado se habían marchitado en menos de una hora. El ataúd era barato, de pino sin barnizar, donado por la iglesia. Dentro yacía un hombre conocido como el Brujo, un personaje temido y respetado a partes iguales, que había muerto repentinamente. La familia, un puñado de mujeres vestidas de luto riguroso y hombres con sombreros de paja, se mantenía a distancia, observando al padre Anselmo con una mezcla de miedo y expectación. No había llanto, solo el zumbido de los insectos y el goteo del sudor del sacerdote sobre su estola púrpura. El ataúd estaba colocado sobre dos caballetes de madera, justo al borde de la fosa recién cavada. El padre Anselmo comenzó el rito. Su voz, firme al principio, recitaba las oraciones por el descanso eterno. Te deum laudamus. Murmuraba, tomando el hisopo para el agua bendita. Mientras alzaba la mano para la primera aspersión, un olor metálico y dulce invadió el aire, sobreponiéndose al aroma de tierra húmeda y flores podridas. Era un olor a óxido. Olor a sangre. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Continuó, rociando el ataúd. La primera gota de agua bendita golpeó la madera barata. En el punto exacto del contacto, la madera se oscureció. Un segundo después, una gota espesa, de un rojo casi negro, brotó de entre las vetas del pino. El padre Anselmo se detuvo. Miró la gota. La familia se acercó un paso, sus ojos fijos en la caja. El sacerdote, pensando que era alguna resina extraña activada por el calor, continuó la oración. Dona eis requiem. Roció de nuevo. Ocurrió de inmediato. Donde el agua bendita tocaba, la madera respondía. Más gotas brotaron, no solo donde caía el agua, sino a lo largo de todas las juntas del ataúd. Empezaron a unirse, formando pequeños hilos de líquido oscuro que descendían por los lados de la caja. Un murmullo de horror surgió de la familia. Una de las mujeres se santiguó frenéticamente. «Padre», susurró el monaguillo, retrocediendo. Anselmo, pálido pero determinado, levantó la voz, intentando sofocar el pánico con la autoridad de la liturgia. «Requiem aeternam dona ei, Domine».
Volvió a rociar el ataúd con fuerza. Fue como abrir una presa. El líquido no goteó, brotó. Chorreó desde la tapa, desde los lados, desde las esquinas. Un flujo constante de sangre espesa y caliente, que goteaba sobre la tierra seca formando charcos oscuros que hervían con el calor. El olor se volvió abrumador, un hedor de matadero que hizo que el monaguillo corriera a vomitar detrás de una lápida. «Es él». «No quiere el agua santa», gritó una de las mujeres, cayendo de rodillas. El padre Anselmo estaba paralizado. En 40 años de servicio, había visto cosas terribles, pero esto era una profanación de la física y de la fe. El ataúd de pino barato estaba ahora bañado en sangre, como si estuviera llorando el fluido vital de su ocupante. El sacerdote miró la fosa. Estaba vacía. Miró el ataúd. Estaba lleno de algo que se negaba a ser santificado. Con un temblor que sacudía todo su cuerpo, Anselmo tomó una decisión. Tenía que terminar el rito. Tenía que sellar esa cosa en la tierra. Ignorando el flujo carmesí que ahora manchaba sus zapatos, se plantó frente al ataúd y levantó su crucifijo. «En el nombre de Cristo, te ordeno que descanses», gritó, más como una orden de batalla que como una oración. Roció el ataúd una última vez, vaciando el acetre. La sangre pareció hervir. Un sonido gutural, un quejido húmedo, surgió del interior de la caja, como si algo estuviera ahogándose. La madera crujió violentamente. Los hombres que debían bajar el ataúd habían huido. Anselmo y el monaguillo, que había regresado temblando, empujaron la caja empapada. Cayó a la fosa con un golpe sordo y húmedo. La sangre dejó de fluir en cuanto el ataúd tocó el fondo. El padre Anselmo arrojó la primera palada de tierra. El sonido de la tierra golpeando la madera ensangrentada fue el único sonido en el cementerio. Nadie dijo amén. Los dolientes se dispersaron antes de que la tumba estuviera medio llena. El sacerdote se lavó las manos y los zapatos durante 1 hora esa noche, pero no pudo quitarse el olor metálico. Durante meses, se negó a hacer entierros por la tarde. Y aunque la tumba de El Brujo ahora parece tranquila, los cuidadores del cementerio juran que, en los días más calurosos de agosto, la tierra sobre esa tumba se vuelve oscura y húmeda, y el aire, por un momento, vuelve a oler a sangre. ¿Sientes el terror? Si esta historia hizo que tu corazón se acelerara, apoya este canal con un like. Suscríbete y activa la campana, porque el mal tiene muchas formas, y apenas hemos comenzado a explorarlas. Historia 3. La cruz que temblaba cada vez que el sacerdote decía un nombre en Illinois. El cementerio de St. Jude, en una zona rural del sur de Illinois, era un lugar de calma austera. Un mar de lápidas grises salpicado por los colores de robles centenarios. En su centro, no había una estatua ni una fuente, sino una imponente cruz de hierro forjado de 3 metros de altura, plantada allí en 1888. Era el orgullo del pueblo, un símbolo de la fe inquebrantable de los fundadores. Pero esa fe estaba a punto de ser sacudida hasta sus cimientos de hierro. El padre Thomas, un sacerdote joven recién llegado de Chicago, estaba oficiando el servicio del Día de Todos los Santos. Era una tradición local, la congregación se reunía al pie de la gran cruz de hierro, y el sacerdote leía los nombres de todos los fallecidos en el último año, pidiendo por sus almas. El día era frío, pero claro, con un viento cortante que hacía susurrar las hojas secas. El padre Thomas comenzó la letanía. Por Mary Beth Callahan, oremos al Señor. La congregación respondía, Señor, ten piedad. Por el joven Timothy O'Malley, oremos al Señor. Señor, ten piedad. La cruz de hierro permanecía inmóvil, sólida como la roca. Después de unos 20 nombres, el padre Thomas hizo una pausa. El siguiente nombre en la lista era el más difícil. Josiah Blackwood. Blackwood había sido el hombre más rico y más odiado del condado. Un usurero despiadado, un hombre que había llevado a la ruina a docenas de familias, cuya muerte por un infarto había sido recibida con alivio silencioso más que con dolor. Su entierro había sido tenso, y ahora, su nombre debía ser leído. El padre Thomas respiró hondo. Por Josiah Blackwood, oremos al Señor. En el instante en que el nombre Blackwood salió de sus labios, un sonido bajo y vibrante llenó el aire. No era el viento.
Era un zumbido metálico, profundo. Todos miraron hacia la cruz. La imponente estructura de hierro, que había resistido tormentas y ventiscas durante un siglo, estaba temblando. Vibraba visiblemente, un temblor rápido y furioso que sacudía el suelo bajo ella. La congregación ahogó un grito. El padre Thomas se quedó helado, con la lista en la mano. El temblor duró unos 5 segundos y luego se detuvo tan abruptamente como había comenzado. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué fue eso?, susurró alguien. El padre Thomas, pálido, atribuyéndolo a un extraño temblor de tierra o al viento, intentó recuperar la compostura. Como decía, por Josiah Blackwood. Bro. La cruz volvió a temblar, esta vez con más violencia. El zumbido era tan fuerte que lastimaba los oídos, y el metal chirriaba como si estuviera siendo retorcido por una fuerza invisible. Pequeños trozos de óxido y pintura se desprendieron de su base. El suelo vibraba bajo los pies de los feligreses, que retrocedieron asustados. «Es el diablo», gritó una anciana. El padre Thomas, ahora temblando él mismo, miró la lista. Debía ser una coincidencia. Tenía que serlo. Decidió hacer una prueba. Saltó el siguiente nombre y leyó otro. Por Margaret Folsom, oremos al Señor. Silencio. La cruz estaba quieta. Señor, ten piedad, respondió la congregación, sus voces temblorosas. Por Robert Miller, oremos al Señor. Silencio. El padre Thomas tragó saliva. Su corazón latía con fuerza. Miró fijamente la cruz, luego la lista. El nombre de Blackwood seguía allí. Con una voz que apenas era un susurro, dijo, Josiah Blackwood. La reacción fue instantánea y aterradora. La cruz de hierro se sacudió con una furia indescriptible. No era un temblor, era una convulsión. La estructura entera se inclinó peligrosamente hacia un lado, como si intentara arrancarse de sus cimientos de hormigón. Un gemido metálico agudo, como el de un animal gigante en agonía, resonó por todo el cementerio. La gente gritaba y corría. «Padre, deténgase», gritó el diácono, agarrando su brazo. El padre Thomas soltó la lista, que fue arrebatada por el viento. La cruz dejó de temblar de inmediato. Se quedó allí, ligeramente inclinada, pero quieta. El servicio había terminado. La congregación huyó del cementerio. Esa noche, el padre Thomas y el diácono investigaron. Descubrieron que Josiah Blackwood no solo había sido un usurero. Rumores oscuros lo vinculaban a prácticas ocultas. Su fortuna, se decía, no provenía solo de la desgracia ajena, sino de un pacto. Había sido enterrado, contra las advertencias de algunos, en la sección más antigua del cementerio. Pero el descubrimiento más escalofriante lo hizo el diácono al examinar la base de la cruz de hierro con una linterna. La cruz no había sido fabricada en Illinois. Tenía una pequeña placa del fabricante, casi ilegible por el óxido. Era de una fundición de Salem, Massachusetts, y la fecha de fundición era 1692. No era solo hierro. Los fundadores, puritanos estrictos, la habían forjado mezclando el hierro con la plata de crucifijos rotos, específicamente para repeler el mal y atar a los impíos. La cruz no estaba temblando de miedo ante el nombre de Blackwood. Estaba temblando de ira. Estaba reaccionando a la presencia de un alma que consideraba una abominación. Un alma que se negaba a descansar en paz. La cruz estaba intentando hacer su trabajo. La tradición de leer los nombres en el Día de Todos los Santos se detuvo ese año. Y aunque la cruz fue enderezada y reforzada, nadie en el pueblo se para cerca de ella por mucho tiempo. Y el nombre de Josiah Blackwood nunca más se ha pronunciado en voz alta dentro de los muros de St. Jude. Un like, por el terror que se siente en los huesos. Si esta historia te ha dejado temblando, imagina lo que viene. Suscríbete y activa la campana. No querrás enfrentarte a esto solo. Historia 4. El olor a incienso que surgía del subsuelo en un panteón de Almería. El Panteón de la Soledad en Almería es un lugar de sol implacable y polvo blanco. El calor hornea las lápidas de mármol hasta que casi puedes freír un huevo sobre ellas. Es un lugar de silencio, donde el único sonido es el viento seco que silba entre los cipreses.
Sor Matilde, una monja de 70 años encargada de la limpieza de la capilla del Panteón, conocía cada rincón de ese lugar. Había pasado los últimos 30 años barriendo el polvo y cambiando las flores secas. Era un trabajo tranquilo, hasta la primavera de 2003. Fue entonces cuando empezó a olerlo. No era el olor habitual del Panteón, polvo, flores marchitas y la leve fragancia de los pinos. Era algo completamente fuera de lugar, incienso. Un olor a incienso de iglesia, fuerte, dulce y pesado. El tipo de incienso caro que solo se usaba en la catedral durante la Semana Santa. Al principio, lo descartó. Quizás el viento traía el olor de alguna iglesia cercana, aunque la más próxima estaba a 2 kilómetros. Pero el olor persistía, y parecía tener un origen específico. No estaba en el aire, parecía salir del suelo. Sor Matilde siguió el aroma, su nariz arrugada guiándola entre las hileras de tumbas. El olor se hacía más fuerte en la sección más antigua y descuidada del panteón, un lugar donde las lápidas estaban rotas y la maleza crecía sin control. Y allí, en el centro de esa sección, encontró la fuente. Era una tumba sin nombre. Una simple losa de piedra gris, desgastada por los siglos, sin crucifijo, sin epitafio. Nadie sabía quién estaba enterrado allí. Nunca había tenido visitas, nunca había tenido una flor. Y de esa tumba, de entre las grietas de la piedra, emanaba un intenso, casi sofocante, olor a incienso. Sor Matilde se arrodilló, la tela de su hábito crujiendo sobre la gravilla. Acercó su rostro a la losa. El olor era abrumador, tan fuerte que le hizo lagrimear. Pero debajo del incienso, había otro olor. Algo más antiguo. Algo orgánico y pútrido. El olor a incienso no era una ofrenda, era un perfume. Estaba enmascarando algo. Intrigada y un poco asustada, fue a buscar al padre Damián, el capellán del panteón. El padre Damián era un hombre pragmático. ¿Incienso, hermana? Probablemente algún joven quemando algo que no debe, dijo con escepticismo. Pero la acompañó. Cuando llegaron a la tumba, el padre Damián también lo olió. Frunció el ceño. Es incienso de sándalo y mirra, dijo, su tono cambiando de escéptico a perplejo. El que usamos para la exposición del Santísimo. Se arrodilló, tal como había hecho Sor Matilde, y su rostro se ensombreció. Y huelo, corrupción. Decidieron investigar. Consultaron los registros del panteón, libros polvorientos que se remontaban al siglo XIX. Encontraron la tumba. No tenía nombre, pero tenía un número de lote. Y junto a ese número, una anotación escalofriante escrita con tinta marrón en 1887. Decía, aquí yace el excomulgado. No abrir. No rezar. Sellado por rito mayor. Un rito mayor de sellado. Eso era algo que el padre Damián solo había leído en los libros de teología más antiguos y prohibidos. No era un entierro, era un encarcelamiento. Se usaba cuando el alma estaba tan corrompida, tan atada a su cuerpo físico por prácticas oscuras, que la Iglesia temía que pudiera regresar. El cuerpo era sellado con sal, aceite y un rito de contención. Y el olor a incienso. Damián se dio cuenta de repente. El incienso no era una ofrenda. Era parte del sello. Era el incienso de la guarda, un sello aromático y sacramental destinado a mantener el mal contenido. El hecho de que estuvieran oliéndolo ahora, después de más de un siglo, solo podía significar una cosa: el sello se estaba debilitando. Esa noche, el padre Damián y Sor Matilde regresaron a la tumba. El olor era tan fuerte que se podía saborear en el aire. El sacerdote llevaba su estola, agua bendita y un incensario propio. Sor Matilde llevaba un rosario y un valor de acero. Mientras el padre Damián comenzaba las oraciones del ritual de sellado, el olor a incienso comenzó a cambiar. Se volvió agrio, quemado. El olor a podredumbre que estaba debajo se intensificó, un hedor a tumba abierta y carne milenaria. Fortalece el sello, Señor, rezaba Damián, balanceando su propio incensario. El humo de su carbón luchando contra el aroma que surgía de la tierra. De repente, un sonido sordo vino de debajo de la losa de piedra. Un golpe. Golpe. Como si algo grande y pesado se hubiera movido en el espacio vacío de abajo.
Sor Matilde gritó, pero no soltó su rosario. «Ora, padre. Siga orando». Golpe. Una grieta delgada apareció en la losa de piedra, y de ella salió un humo espeso y oscuro que olía a incienso y a muerte. El humo no se disipó, se quedó en el suelo, retorciéndose como un ser vivo. El padre Damián arrojó el agua bendita sobre la grieta. El humo siseó como agua en aceite hirviendo y retrocedió. El sacerdote no dejó de rezar, recitando el latín con una velocidad desesperada, vaciando su incensario sobre la tumba, cubriéndola con el humo sagrado. Pasaron horas. Justo antes del amanecer, el olor a incienso del subsuelo finalmente comenzó a desvanecerse. El olor a podredumbre retrocedió. El silencio volvió al panteón, más profundo y pesado que antes. Al amanecer, la grieta seguía allí, pero el olor se había ido. El padre Damián y Sor Matilde, agotados, se miraron. No dijeron nada. Sabían lo que habían hecho. No habían derrotado nada. Solo habían puesto un parche. Al día siguiente, trajeron cemento y sellaron la grieta ellos mismos. Sor Matilde se jubiló poco después. El padre Damián solicitó un traslado. La tumba sin nombre sigue allí, en Almería. La mayoría de los días, no huele a nada. Pero los cuidadores dicen que, algunas primaveras, cuando el aire es húmedo y la presión es baja, si te acercas lo suficiente a la losa de piedra sellada, todavía puedes captar un leve, dulce y aterrador aroma a incienso. Si el miedo te ha invadido, deja tu like para sellar tu apoyo. Queremos saber que estás ahí, en la oscuridad con nosotros. Suscríbete y activa la campana, porque el mal que fue sellado una vez, puede volver a despertar. Historia 5. La mujer que desapareció al recibir agua bendita en Texas. El cementerio de la Misión de San José, en las afueras de San Antonio, Texas, es un lugar de historia y tragedia. Las viejas cruces de piedra española se mezclan con lápidas de vaqueros y colonos. El padre Frank Callahan era el encargado de la misa del Domingo de Ramos ese año. Era un día caluroso y brillante. La pequeña capilla de la misión estaba llena, y algunos fieles habían desbordado hacia el cementerio adyacente, buscando la sombra de los mezquites. El padre Frank, un hombre jovial de voz potente, decidió llevar la bendición de las palmas al exterior. Salió de la capilla con su acetre de plata lleno de agua bendita, listo para rociar a la congregación. La gente sonreía, abanicándose con sus palmas tejidas. Fue entonces cuando la vio. En la periferia de la multitud, arrodillada sobre la tumba más antigua del cementerio, la del capitán Aguirre, un conquistador enterrado en 1740. Era una mujer. Estaba vestida de manera extraña, con un vestido oscuro y pesado, más adecuado para el siglo XIX que para una mañana de primavera en Texas. Llevaba la cabeza cubierta por un mantón de encaje negro y lloraba amargamente. Sus sollozos eran desgarradores, un sonido de desesperación absoluta que cortaba el ambiente festivo. El padre Frank sintió una punzada de compasión. La gente a menudo se sentía abrumada por el dolor en los cementerios. Dejó de rociar a la multitud y se dirigió directamente hacia ella. La gente se apartó para dejarle pasar, sus sonrisas desapareciendo mientras escuchaban el llanto de la mujer. «Hija mía», dijo el padre Frank en un tono suave, «que la paz de Cristo esté contigo en este día». La mujer no levantó la cabeza. Seguía arrodillada, con los hombros sacudidos por el llanto, sus manos aferradas a la lápida de piedra. «Recibe esta bendición», dijo el sacerdote, levantando el hisopo. Sumergió el hisopo de plata en el agua bendita y lo sacudió suavemente sobre la mujer arrodillada. Las gotas de agua bendita volaron por el aire soleado. En el instante en que la primera gota tocó el velo negro de la mujer, ocurrió algo imposible. No hubo grito. No hubo salto. Hubo un sonido. Un agudo y repentino siseo, como el de 1000 gotas de agua golpeando una sartén al rojo vivo. El padre Frank parpadeó, atónito. Donde un segundo antes había una mujer llorando, ahora solo había una nube de vapor que se disipaba rápidamente bajo el sol de Texas. El siseo se apagó. El llanto cesó. No había nada. La mujer se había evaporado como el humo. La congregación entera se quedó en silencio. El viento soplaba, moviendo las palmas en las manos inmóviles de la gente.
El padre Frank miró el suelo. Estaba seco. No había ropa, no había cuerpo. Solo la lápida antigua del capitán Aguirre. Padre, dijo un hombre en la primera fila. ¿Dónde se fue? El padre Frank no tenía respuesta. Miró el hisopo en su mano, luego el acetre de plata. El agua bendita parecía brillar con más intensidad bajo el sol. La misa se canceló. La gente se dispersó en un silencio aturdido, murmurando sobre milagros, demonios o un golpe de calor colectivo. El padre Frank, sin embargo, sabía lo que había visto. Había visto la santidad pura reaccionar con algo que no podía existir bajo su contacto. Esa tarde, buscó en los archivos de la misión. La historia que encontró heló su sangre. La tumba del capitán Aguirre era conocida, pero la leyenda local hablaba de su esposa, doña Leonora. Se decía que Leonora había hecho un pacto oscuro para salvar la vida de su esposo en batalla, ofreciendo su propia alma. El capitán murió de todos modos, de disentería, años después. Leonora, consumida por la culpa y la desesperación por su pacto fallido, se había quitado la vida en el aniversario de la muerte de su esposo, arrojándose a un pozo. La iglesia, en esa época, le había negado un entierro cristiano. Su cuerpo nunca fue recuperado del pozo. Pero la leyenda decía que, cada domingo de Ramos, el día en que hizo su pacto, su espíritu regresaba. Regresaba a la tumba del hombre por el que había vendido su alma, llorando. Un alma en pena, atrapada entre mundos, sin poder descansar. Lo que el padre Frank había encontrado no era una mujer afligida. Era una sombra, un eco de dolor tan profundo que se había grabado en el tiempo. Un espíritu tan manchado por su pacto que no podía soportar el toque de lo sagrado. El agua bendita no la había salvado, la había borrado, la había desintegrado, devolviéndola al vacío del que había venido. El padre Frank Callahan terminó sus días como capellán de un hospital en El Paso. Nunca volvió a oficiar una misa al aire libre. Y hasta su muerte, se despertaba algunas noches sudando frío, escuchando el eco de un llanto desesperado seguido por el siseo agudo del agua bendita consumiendo un alma. ¿Te atreves a recibir la siguiente bendición? Si esta historia te ha dejado sin aliento, presiona el botón like. Suscríbete y activa la campana, porque hay entidades que no buscan la luz, y esta noche, las encontraremos a todas. Historia 6. Las voces que se burlaban del padre en un cementerio de Tabasco. La selva de Tabasco no perdona. Se traga los caminos, las ruinas y, si no tienes cuidado, también la cordura. El cementerio de Tecoluta es un pequeño claro en esa inmensidad verde. Un lugar húmedo donde las cruces se hunden en la tierra blanda y los mosquitos zumban en nubes perpetuas. El padre Gabriel, un joven misionero de la Ciudad de México, había sido asignado allí. Su predecesor, un hombre mayor, se había ido abruptamente, murmurando sobre voces y la tierra impía. Gabriel, lleno de celo evangélico, pensó que eran delirios de la vejez y el calor. Su primer exorcismo de una tumba ocurrió por necesidad. Una familia local insistía en que su abuelo fallecido no descansaba. Habían oído ruidos, y los perros no se acercaban a la tumba. Gabriel, aunque creía que el exorcismo de lugares era un rito rara vez necesario, accedió a realizar la bendición solemne para calmar a la comunidad. Una noche, con la luna llena filtrándose a través del dosel de la jungla, Gabriel se paró frente a la modesta tumba de cemento. Estaba solo. La familia tenía demasiado miedo para acompañarlo. Solo se oía el coro ensordecedor de las ranas y los insectos. Abrió su libro de ritos. Exorcizamos te, amnis immundus spiritus. Comenzó, su voz resonando en la humedad. Apenas había dicho la primera frase cuando el coro de la jungla cambió. Los insectos no se callaron, pero su zumbido pareció modularse, volverse más bajo, casi rítmico. Amnis satánica potestas. Continuó, rociando agua bendita. Fue entonces cuando oyó la primera voz. No era de la tumba. Parecía venir de todas partes a la vez, de los árboles, del suelo. Era un susurro, agudo y sibilante, que imitaba su latín. Immundus spiritus. Siseó la voz, con un tono de burla infantil. Gabriel se detuvo. Miró a su alrededor. No había nadie. El calor era sofocante.
Pensó que era su imaginación. Continuó, más fuerte esta vez. Amnis incursio infernalis adversarii. Adversarii, respondieron múltiples voces al unísono. Sonaban como niños riendo, pero con una cualidad gutural, como si sus gargantas estuvieran llenas de barro. El padre Gabriel sintió un nudo de hielo en el estómago. Esto no era lo que le habían enseñado en el seminario. En el nombre de Jesucristo, aléjense. La risa se hizo más fuerte. Las voces dejaron de imitarlo y comenzaron a hablar. El padre tiene miedo, dijo una voz chillona desde su derecha. Huele a miedo, susurró otra desde su izquierda, tan cerca que sintió un aliento frío en su oreja. Él se giró bruscamente. Nada. Solo la selva oscura. Mírenlo, se burló una tercera voz, esta vez sonando como un anciano. Viene a darnos órdenes en nuestra casa. Esta es la casa de Dios, gritó Gabriel, levantando su crucifijo. El sudor le corría por la cara, pero no era por el calor. Las voces estallaron en una cacofonía de risas y blasfemias. Empezaron a torcer sus oraciones. Padre nuestro que estás en el infierno. Canturreó una voz. Santificada sea tu podredumbre. Añadió otra. Venga a nosotros tu oscuridad. Callen, rugió Gabriel, su voz rompiéndose. Las voces pararon. El silencio fue total. Incluso los insectos y las ranas se callaron. El silencio era tan absoluto que Gabriel podía oír el latido de su propio corazón. Esperó, jadeando. Y entonces, desde la tumba que estaba bendiciendo, un sonido bajo y húmedo surgió. Un gorgoteo. Y luego, una voz nueva. Una voz que no era humana. Era profunda, resonante, y parecía hacer vibrar el suelo. Habló en perfecto latín, pero no el latín de la iglesia. Era algo más antiguo, más crudo. Sacerdos minimus comat, retumbó la voz desde la tierra. Pequeño sacerdote. Tu aqua nos non tangit. Tu agua no nos toca. Tu fides est árida. Tu fe está seca. El padre Gabriel retrocedió, tropezando. El libro de ritos cayó de sus manos temblorosas. Creíste que venías a luchar contra un alma perdida, continuó la voz del suelo, el tono lleno de una diversión antigua y terrible. Pero solo somos los que esperamos. Los que estábamos antes que tu Dios. Y esta tierra nos pertenece. Las voces de los niños volvieron, pero ahora no se reían. Cantaban. Era una melodía de cuna, una canción infantil simple, pero la letra era una descripción detallada de cómo el padre Gabriel iba a morir esa noche. Y el jaguar le sacará los ojos, cantaba una. Y las hormigas limpiarán sus huesos, cantaba otra. Gabriel no pudo más. El terror puro, primordial, lo rompió. Se dio la vuelta y corrió. Corrió sin mirar atrás, arañándose la cara y las manos con las ramas, tropezando en la oscuridad, huyendo del cementerio, huyendo de las voces. No paró hasta llegar a la carretera principal, donde esperó temblando hasta el amanecer. Nunca regresó a la iglesia de Tecoluta. Tomó el primer autobús de regreso a la Ciudad de México. Renunció al sacerdocio una semana después. Los lugareños dicen que el cementerio es más tranquilo ahora. Pero a veces, en las noches de luna llena, afirman que si te quedas quieto el tiempo suficiente, puedes oír el coro de la selva. Y si escuchas con atención, puedes oír risas débiles, y voces infantiles que cantan en latín, burlándose de las oraciones que nunca llegaron a terminar. ¿Sientes cómo se te eriza la piel? Dale a like, si el eco de esas voces también te ha alcanzado. Suscríbete y activa la campana. La próxima historia proviene de un lugar donde ni siquiera la tierra puede descansar en paz. Historia 7, la tumba que latía como un corazón en Missouri. El cementerio de Bachelors Grove, cerca de Chicago, es famoso, pero esta historia no es de allí. Es de un lugar menos conocido, un cementerio familiar abandonado en la región de los Ozarks, en Missouri. Un terreno perdido en el bosque, con solo una docena de lápidas de la época de la Guerra Civil, cubiertas de musgo y olvido. Mark y Chloe, dos entusiastas de lo paranormal aficionados, habían encontrado la ubicación en un mapa antiguo y decidieron pasar la noche allí, esperando captar alguna evidencia. Llegaron al atardecer,
cargados con cámaras, grabadoras de audio y un medidor de campos electromagnéticos. ¿EMF? El lugar era inquietante. Los árboles formaban un dosel tan espeso que la luz apenas penetraba, y el silencio era total. Montaron su equipo cerca de la lápida más grande, la de un tal coronel Elías Thorne, 1820 a 1864. Las primeras horas fueron decepcionantes. No hubo ruidos, no hubo orbes, el medidor de EMF estaba muerto. Mark estaba revisando la batería de su cámara cuando Joe, que estaba sentada en una silla plegable a unos metros de distancia, dijo, ¿sientes eso? ¿Sentir qué? ¿Mosquitos? Porque me están comiendo vivo, respondió Mark. No. Calle. Chloe se levantó. Pon tu mano en el suelo. Mark, escéptico, se arrodilló y puso la palma de su mano sobre la tierra húmeda y cubierta de hojas. Al principio, no sintió nada. Chloe, no hay. Y entonces lo sintió. Un pulso. Tup, tup. Era débil, pero inconfundible. Un ritmo lento, profundo, que venía de debajo de la tierra. No era un terremoto, no era una vibración de maquinaria lejana. Era un latido. Mark miró a Chloe, con los ojos desorbitados. Ella asintió, pálida. Está justo debajo de nosotros. Se movieron por el pequeño cementerio. Cerca de las lápidas más pequeñas, no se sentía nada. Pero a medida que se acercaban a la tumba del coronel Thorne, el latido se hacía más fuerte. Tup. Tup. Esto es imposible, susurró Mark, sacando la grabadora de audio y colocando el micrófono contra la base de la lápida de Thorne. El medidor de EMF, que había estado silencioso toda la noche, de repente cobró vida. Sus luces rojas parpadearon al ritmo del latido, y un chirrido estático salió de su altavoz. Tup. Chirrido. Tup. Chirrido. ¿Lo está captando? Sea lo que sea, está emitiendo energía, gritó Chloe, filmando el medidor con su cámara. El latido se estaba acelerando. Ya no era el ritmo lento de un corazón en reposo. Se estaba volviendo más rápido, más frenético. Tup, 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 tup. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. Las hojas secas en el suelo bailaban con cada pulso. El aire se volvió pesado, cargado de una electricidad estática que les erizó el vello de los brazos. Mark, dijo Chloe, su voz temblando. Mira la tumba. Mark apuntó su linterna a la lápida del coronel Thorne. La piedra de granito, que había estado quieta durante más de un siglo, vibraba tan intensamente que el musgo de su superficie se estaba desmoronando. Y entonces, la tierra frente a la lápida comenzó a moverse. No era una grieta, sino un abultamiento. La tierra se hinchaba y se contraía, como un pecho gigante respirando bajo el césped. Tup, 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 tup. El olor a tierra húmeda fue reemplazado por un hedor nauseabundo a cobre y carne podrida. Tenemos que irnos, gritó Mark, agarrando su equipo. La cámara, gritó Chloe, negándose a moverse. Justo cuando lo dijo, el latido se detuvo. El silencio fue instantáneo y ensordecedor. El medidor de EMF se apagó. La tierra dejó de moverse. Se detuvo, susurró Mark, sin aliento. Esperaron. 1 minuto. 2 minutos. El silencio del bosque regresó, pero ahora se sentía amenazante. Tal vez fue solo gas del pantano o algo así, dijo Chloe, aunque su voz carecía de convicción. Sí, seguro. Gas del pantano que late, dijo Mark sarcásticamente. Estaban recogiendo sus cosas, con la adrenalina todavía bombeando, cuando oyeron un nuevo sonido. Un sonido lento, húmedo, de arrastre. SSSSH. SSSSH, SSSSH. Venía de la tumba de Thorne. Mark iluminó la lápida. La tierra que se había hinchado ahora tenía una grieta. Una grieta oscura de la que salía el hedor a podredumbre. Mark, susurró Chloe, agarrando su brazo con tanta fuerza que le dolió. El latido no se detuvo. Solo, se movió. Mark aguzó el oído. Y lo escuchó. El latido. Tup, tup.
Ya no estaba bajo tierra. Estaba en la superficie. Y se estaba acercando. Tump, tump, SSSSH. Tump, tump, SSSSH. Apuntaron sus linternas hacia la oscuridad más allá de la tumba. No vieron nada. Pero el sonido era más claro ahora. Algo pesado se estaba moviendo hacia ellos, arrastrándose, y algo dentro de esa cosa latía. No esperaron a ver qué era. Dejaron la mitad de su equipo, incluyendo la cámara que había grabado el medidor de EMF, y corrieron. Corrieron a través del bosque, tropezando con raíces y ramas. El sonido del corazón y el arrastre siguiéndolos durante casi 1 kilómetro antes de desvanecerse. Nunca recuperaron el equipo. Cuando la policía fue al día siguiente, respondiendo a su informe de la actividad animal extraña, no encontraron nada. No había cámaras, no había sillas plegables. Y, según el informe, no había ninguna grieta en la tierra frente a la tumba del coronel Thorne. Mark y Chloe nunca volvieron a investigar lo paranormal. Pero Mark guarda la grabación de audio. En la mayoría, solo se oyen susurros y el medidor de EMF. Pero si subes el volumen al máximo, justo antes de que empiecen a correr, puedes oírlo. El sonido de un corazón que no debería latir, latiendo en la oscuridad. Dale a like, si tu propio corazón está latiendo con fuerza. Este es el tipo de terror que se mete bajo la tierra y bajo tu piel. Suscríbete y activa la campana, porque la noche aún es joven, y los muertos no siempre permanecen muertos. Historia 8, el confesionario improvisado que apareció en un panteón de Salamanca. El antiguo Panteón del Carmen en Salamanca, España, es un laberinto de ángeles de mármol y criptas familiares que se desmoronan. Hermano Antonio, un fraile carmelita anciano y casi ciego, era el único residente del pequeño monasterio contiguo. Su rutina diaria era inmutable, maitines al amanecer, misa y luego un lento paseo por el panteón, rezando el rosario por las almas de los allí enterrados. Sus ojos veían poco, pero conocía cada piedra, cada sendero, por el tacto de su bastón. Una mañana de octubre, mientras se abría paso a través de la niebla matutina, su bastón golpeó algo que no debería estar allí. Toc, toc. Golpeó madera. Antonio frunció el ceño. Estaba en la plaza central del panteón, un espacio abierto de baldosas de piedra. No debería haber nada más que piedra. Extendió sus manos temblorosas. Sus dedos tocaron madera áspera, astillada y caliente. A pesar del frío de la mañana, la madera irradiaba un calor seco. Retrocedió, confundido. Paz y bien, dijo en voz alta a la nada. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Esperó hasta que la niebla comenzó a disiparse con el sol de la mañana. Llamó a un joven jardinero, un muchacho llamado Javier, que estaba podando los rosales cerca de la entrada. Javier, muchacho, llamó Antonio. ¿Qué es esto? ¿Alguna reparación? Javier se acercó, secándose el sudor de la frente. Cuando vio lo que Antonio estaba señalando, se santiguó. Madre de Dios. Hermano, eso no estaba aquí ayer. Donde la noche anterior solo había baldosas de piedra, ahora se erguía una estructura. Era un confesionario. Pero era una visión de pesadilla. La madera era oscura, casi negra, y olía a ceniza y a algo dulce y rancio, como vino derramado hace mucho tiempo. Estaba quemada en los bordes, pero estructuralmente intacta. Era de un diseño antiguo, gótico, con tallas retorcidas que parecían más demonios que santos. Y lo más extraño de todo, tenía 2 lados. Un lugar para el sacerdote, y un lugar para el penitente, pero la rejilla entre ellos estaba rota, como si algo la hubiera atravesado desde dentro. El hermano Antonio, a pesar de su mala vista, podía sentir la malevolencia que emanaba de él. El calor que había sentido era real. La madera estaba tibia al tacto, como un cuerpo con fiebre. Es obra del diablo, susurró Javier, retrocediendo. Una burla. No, dijo Antonio, su voz firme a pesar de su miedo. El diablo no crea. Solo corrompe. Esto fue traído. El obispado fue llamado. Se enviaron 2 sacerdotes especializados en asuntos diocesanos inusuales. Examinaron la estructura.
No tenía clavos. Parecía estar ensamblada de una manera imposible, y la madera, según determinaron, era de un árbol que no existía en Europa. Decidieron que debía ser destruido. Pero la fe dicta que no se puede destruir algo sin saber qué es. Primero, intentaron bendecirlo. El sacerdote más joven, el padre Miguel, se vistió con estola y tomó su agua bendita. Se acercó al lado del sacerdote del confesionario. El interior estaba oscuro y olía a azufre y cenizas. En el nombre del Padre. Comenzó. En el instante en que el agua bendita tocó la madera quemada, un siseo llenó el aire, y de la rejilla rota salió un humo negro y aceitoso. Pero el verdadero horror vino del otro lado. El lado del penitente. En el momento de la bendición, un sonido surgió del asiento vacío del penitente. Un susurro. Una voz, seca como hojas muertas, comenzó a hablar en un torrente rápido. «Bendígame, Padre, porque he pecado», susurró la voz. Han pasado 400 años desde mi última confesión». El padre Miguel se congeló. El hermano Antonio, de pie a unos metros de distancia, agarró su rosario con tanta fuerza que las cuentas se clavaron en su piel. La voz continuó, acelerando, una letanía de horrores. Pequé de orgullo, y quemé la aldea. Pequé de envidia, y envenené el pozo. Pequé de ira, y ofrecí al niño. Pequé de lujuria, y la colgué con sus propias trenzas. La lista de pecados continuaba, cada uno más depravado que el anterior, una confesión de atrocidades que abarcaban siglos. La voz no era de un hombre, ni de una mujer. Era una voz de pura malicia, que se deleitaba en sus propios crímenes. «Silencio», gritó el padre Miguel, arrojando todo el acetre de agua bendita dentro de la cabina. Hubo un rugido que pareció sacudir los cimientos del panteón. El humo negro estalló desde el confesionario, y la estructura de madera se sacudió violentamente. La voz dejó de confesarse y comenzó a reír. Una risa seca, crepitante, que se clavó en los oídos de todos los presentes. «Fuego», gritó el hermano Antonio. «No puede ser bendecido. Debe ser purificado». Trajeron gasolina del cobertizo del jardinero. Rociaron la estructura infernal, que seguía temblando y riendo. El padre Miguel arrojó una cerilla. El confesionario no ardió como la madera normal. Explotó en una columna de fuego verde esmeralda que se elevó varios metros en el aire. Y por encima de las llamas, la risa se convirtió en un chillido agudo, un sonido de furia y dolor frustrados, que finalmente se desvaneció en el viento. Ardió durante 1 hora, con un fuego antinatural que no se extendió a los árboles cercanos. Cuando terminó, no quedaron cenizas. No quedó nada. Solo las baldosas de piedra del panteón, ennegrecidas en el lugar donde había estado la estructura. Nadie supo de dónde vino. Nadie supo a dónde fue. Pero el hermano Antonio, en sus últimos días, a menudo era encontrado murmurando cerca de ese lugar. Decía que todavía podía olerlo, el olor a cenizas y a pecado sin absolver. Y a veces, cuando el viento soplaba correctamente, juraba que todavía podía oír el susurro de una voz, esperando en la oscuridad, lista para confesar sus pecados a cualquiera que se atreviera a escuchar. Si esta confesión te ha helado la sangre, confiesa tu apoyo con un like. Suscríbete y activa la campana, porque en la oscuridad del panteón, siempre hay alguien esperando ser escuchado. Historia 9, la figura que caminó hacia atrás entre las tumbas en Durango. El padre Matías había sido sacerdote en la Sierra de Durango, México, durante 30 años. Estaba acostumbrado a la soledad, a los caminos difíciles y a la fe rústica de la gente de la montaña. Su pequeño cementerio de la iglesia, encaramado en el borde de un cañón, era su lugar de meditación al atardecer. Caminaba entre las cruces de madera y las tumbas de adobe, rezando el rosario mientras el sol se hundía detrás de los picos. Una tarde de noviembre, mientras el aire se volvía frío y cortante, notó un movimiento al final del cementerio. Era un hombre. O al menos, tenía la forma de un hombre. Era inusualmente alto, delgado y vestía ropas oscuras que parecían fuera de época, como un traje formal de principios de siglo. Lo extraño era que el hombre estaba de espaldas a él. Y estaba parado perfectamente quieto. «Buenas tardes», llamó el padre Matías, asumiendo que era un visitante de otro pueblo que buscaba una tumba.
El cementerio cierra al anochecer. El hombre alto no se movió. No giró. El padre Matías suspiró. A veces la gente se perdía en su dolor. Comenzó a caminar hacia el hombre, sus sandalias crujiendo sobre la tierra seca. Hijo, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Cuando el sacerdote estaba a unos 20 metros de distancia, el hombre alto comenzó a moverse. Pero no se dio la vuelta. No caminó hacia adelante. Comenzó a caminar hacia atrás. Se movía con una gracia fluida, antinatural, deslizándose hacia atrás, paso tras paso, sus talones encontrando el suelo con una precisión que no requería ver. Y todo el tiempo, su espalda permanecía rígidamente vuelta hacia el sacerdote. El padre Matías se detuvo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Oye, dijo, su voz ahora más firme. Detente. ¿Quién eres? La figura alta se detuvo. Estaba ahora a unos 15 metros de distancia, todavía de espaldas. El sacerdote comenzó a caminar hacia él de nuevo, esta vez con más cautela. En el momento en que el sacerdote dio un paso, la figura reanudó su movimiento. Caminó hacia atrás, manteniendo la distancia. Si el sacerdote se detenía, la figura se detenía. Si el sacerdote caminaba, la figura se deslizaba hacia atrás, siempre manteniéndose a la misma distancia, siempre de espaldas. Se convirtió en una danza macabra entre las tumbas. El padre Matías avanzaba, y la figura retrocedía, llevándolo más y más profundamente al cementerio, hacia el borde del cañón. Basta de juegos, gritó el padre Matías, sintiendo una mezcla de ira y un miedo creciente. Date la vuelta y enfréntame en el nombre de Dios. En el instante en que dijo Dios, la figura se detuvo en seco. Estaban cerca del borde ahora. La última luz del sol ponía al hombre alto en silueta. El sacerdote podía ver el contorno de su cabeza, su cuello rígido, sus hombros cuadrados. Te lo advierto, dijo el sacerdote, levantando la pequeña cruz de madera de su rosario. Y entonces, la figura hizo algo que quedaría grabado en la memoria del sacerdote para siempre. Lentamente, muy lentamente, la cabeza de la figura comenzó a girar. Pero el cuerpo no se movió. Solo la cabeza. Giró sobre su cuello, más allá del punto en que un hombro lo detendría. Giró 90 grados. 120 grados. Giró con un sonido suave, como el de cuero viejo estirándose. Giró hasta que la cabeza estuvo completamente al revés, mirando al sacerdote desde una posición de 180 grados. El cuerpo seguía mirando hacia el cañón, pero la cara lo miraba directamente a él. Y no era una cara. Donde debería haber ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa de piel pálida, como un maniquí sin rasgos. El padre Matías ahogó un grito y retrocedió, tropezando con una pequeña cruz de piedra. La figura sin rostro, con la cabeza completamente girada, levantó un brazo. Con un dedo largo y pálido, le hizo una seña. Ven. Y entonces, simplemente, se dejó caer. Se desplomó hacia atrás, en silencio, desapareciendo en la vasta oscuridad del cañón. El padre Matías se quedó allí, temblando, mientras la oscuridad total envolvía el cementerio. No corrió. Estaba paralizado. Eventualmente, se arrastró de regreso a la iglesia, se encerró y rezó hasta el amanecer. Nunca supo qué era. Pero supo lo que estaba haciendo. La cosa no estaba huyendo de él mientras caminaba hacia atrás. Estaba midiendo su paso. Lo estaba guiando. Estaba tratando de llevarlo, paso a paso, retrocediendo hacia su propia muerte en el borde del cañón. El padre Matías pidió su traslado la semana siguiente. Dejó la sierra y nunca volvió a caminar en un cementerio al atardecer. Siempre recordaba esa figura deslizándose hacia atrás, la danza imposible, y la invitación final de esa cara lisa y sin alma. Un like, si sentiste el terror de esa invitación. Hay cosas que no deben ser vistas, y terrores que no deben ser seguidos. Suscríbete y activa la campana. La última historia es la más personal, y la más aterradora de todas. Historia 10, el nombre del sacerdote grabado en una lápida en Nevada. El padre John Rivers era un hombre de organización. Había sido enviado a Las Vegas no para predicar en el Strip,
sino para administrar el vasto y creciente sistema de cementerios católicos de la diócesis. Era un trabajo de logística, de parcelas, de finanzas. Pero una parte de su trabajo era inspeccionar personalmente las propiedades. El cementerio de Our Lady of the Desert era nuevo. Una vasta extensión de césped verde impecable y caminos de asfalto fresco, arrancada del desierto de Nevada. Era un lugar sin historia, sin fantasmas, pensaba Rivers. Era un lienzo en blanco. Una tarde de martes, estaba haciendo una inspección de rutina de la sección 12, la más nueva, que acababa de abrirse para ventas. Era un lugar desolado. El sol de Nevada golpeaba sin piedad, y el silencio era roto solo por el lejano zumbido de la autopista. Estaba caminando por las hileras de lápidas recién colocadas. Eran en su mayoría marcadores temporales, pero algunos eran permanentes. Familias que habían comprado por adelantado. Vio una lápida de granito negro que destacaba. Era hermosa, pulida como un espejo. Se acercó para admirar el trabajo, esperando ver el nombre de una familia local prominente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para leer el grabado, se le heló la sangre, a pesar del calor de 40 grados. El grabado era impecable. Letras romanas profundas. Re. Peyton M. Rivers. Se quedó paralizado. Era su nombre. Su nombre completo, incluyendo la inicial de su segundo nombre, Michael, que rara vez usaba. Esto es una broma, murmuró. Una broma de muy mal gusto de los canteros. Pero era granito. Grabar esto costaba miles de dólares. Miró más de cerca. Debajo de su nombre, había dos fechas. Nacido, 12 de marzo de 1978. Era su fecha de nacimiento. ¿Exacta? Su corazón comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. Miró la segunda fecha. La fecha de la muerte. Un guión separaba su nacimiento de... Fallecido, 16 de noviembre de 2025. El padre Rivers sacó su teléfono del bolsillo. Miró la pantalla. La fecha era 16 de noviembre de 2025. Era hoy. Dejó caer el teléfono. El cristal se estrelló contra la base de la lápida. Miró a su alrededor. El cementerio estaba vacío. No había trabajadores, no había visitantes. Solo él, el sol y el césped. No. No. No, se dijo, su mente lógica luchando por encontrar una explicación. Alguien lo había seguido. Alguien sabía que estaría aquí. Era una amenaza. Se arrodilló, temblando, y miró la lápida de nuevo. Quizás lo había leído mal. Pero no. Allí estaba. John M. Rivers. 16 de noviembre de 2025. Y luego vio el epitafio. El grabado más pequeño en la parte inferior de la piedra. Sabía que vendría. Lo estábamos esperando. Un dolor agudo y punzante floreció en su pecho. No era un infarto. Se sintió como si algo frío y afilado se hubiera hundido entre sus costillas. Jadeó, agarrándose el pecho. Cayó de lado sobre el césped perfectamente cuidado. El dolor era insoportable. Miró hacia el cielo azul brillante de Nevada, que comenzaba a oscurecerse en los bordes de su visión. Intentó rezar. Un acto de contrición. Pero su mente estaba en blanco, llena solo por la imagen de la piedra negra pulida. Su última visión no fue del cielo. Fue de la lápida con su nombre. Vio su propio reflejo en el granito negro pulido. Se vio a sí mismo tirado en el suelo, con el rostro contorsionado por el dolor. Pero en el reflejo, detrás de su propia imagen agonizante, vio otras figuras. Estaban de pie justo detrás de él, donde un segundo antes no había nadie. Figuras oscuras y borrosas, reflejadas en la piedra. Estaban inclinadas sobre él, observándolo. Esperando. El padre John Rivers murió solo en un cementerio sin historia, en una parcela de tierra que, de alguna manera, lo había estado esperando. Cuando el jardinero encontró su cuerpo 3 horas después, estaba tirado justo al lado de una lápida en blanco. Una hermosa pieza de granito negro pulido, sin un solo grabado. La policía investigó.
Los canteros no tenían registro de tal pedido. Su muerte fue declarada un ataque al corazón masivo. Pero el jardinero que lo encontró juró dos cosas. Primero, que el teléfono del padre, aunque destrozado, estaba abierto en la aplicación de calendario, en la fecha de ese día. Y segundo, que el césped alrededor del cuerpo del sacerdote, y solo allí, estaba muerto. Negro y marchito, como si toda la vida hubiera sido succionada por la tierra. Si esta última historia ha grabado el terror en tu mente, deja tu like. Suscríbete y activa la campana, para que no te pierdas nuestro próximo viaje a la oscuridad. Porque al final, todos tenemos un lugar que nos está esperando.